Bien, para el análisis de hoy tenemos delante un ensayo fascinante titulado Cuando las normas se contradicen. Y la primera idea que plantea me parece un punto de partida perfecto. El ordenamiento jurídico no es un reloj suizo, no es una pieza de ingeniería perfecta. Para nada. Es más bien un ecosistema, algo vivo que ha crecido con el tiempo, lleno de capas, de reformas, de parches. Sí, esa analogía del ecosistema es clave. Un sistema que crece de forma orgánica, a veces de forma un poco, caótica. Se aprueban leyes, se modifican años después, se emiten reglamentos para desarrollarlas. Es como una ciudad antigua, ¿no? Exacto. Una ciudad a la que se le han ido añadiendo barrios y edificios a lo largo de los siglos. Y claro, no todo encaja a la perfección. Justo. Y en esa ciudad, en ese ecosistema, es inevitable que surjan conflictos. La Ley A, que se construyó en los 80s, dice una cosa sobre un tema. El decreto X, del año pasado, dice algo ligeramente distinto sobre lo mismo. Y ahí tienes el lío. Y de repente un juez tiene un caso en la mesa donde ambas normas parecen aplicables. Si aplicas una, ignoras la otra. Esto, según nos explican los documentos en teoría del derecho, se llama antinomia normativa. Que es un término técnico para una idea muy intuitiva. Una contradicción directa dentro del propio libro de reglas. Es cuando el manual de instrucciones te dice a la vez gira a la izquierda y gira a la derecha. ¿No puedes hacer las dos cosas? Imposible. Pues nuestra misión hoy es desentrañar este concepto. No solo vamos a explorar qué es exactamente una antinomia, sino sobre todo, cómo se resuelve el caos. Analizaremos las 3 reglas de oro que la teoría jurídica nos ha dado para poner orden: jerarquía, especialidad y temporalidad. Y has dado en un punto clave. Veremos cómo esas reglas clásicas, que suenan casi mecánicas, se ajustan al Estado constitucional moderno, donde la Constitución está por encima de todo. Pero también, y esto es muy interesante, exploraremos qué pasa cuando el choque no es entre reglas claras, sino entre grandes principios. Como la libertad de expresión contra el derecho a la intimidad, por ejemplo. Justo ahí. La pregunta central es, cuando dos normas válidas se contradicen, ¿cuál se aplica? Los documentos nos dan un mapa muy claro para navegar esa complejidad. Vale, pues vamos a desgranar esto. Empecemos por el principio. ¿Qué es una antinomia? Porque el texto deja muy claro que no es simplemente que dos normas no se lleven bien o que suenen contradictorias. No, es mucho más preciso. El conflicto tiene que ser real e insuperable a través de la mera interpretación. O sea, lo primero que tiene que hacer un jurista es intentar leer las normas de una manera que las haga compatibles. A ver si hay alguna forma de que convivan. Eso es. A lo mejor una se refiere a un supuesto ligeramente distinto de la otra. Es como intentar que 2 piezas de un puzzle encajen antes de darte por vencido y decir que son de cajas diferentes. Exactamente. Solo cuando ese esfuerzo de armonización fracasa es cuando decimos, vale, aquí hay una antinomia. Y para eso, el texto nos dice que deben cumplirse 4 condiciones muy específicas. Vale. Las enumero porque son la base de todo. Primero, ambas normas deben ser válidas, o sea, no han sido declaradas nulas por un tribunal. Segundo, ambas deben de estar vigentes, no han sido derogadas formalmente. Vale. Tercero, y esto es importante, deben referirse al mismo supuesto de hecho. Y cuarto, que es la clave del asunto, sus consecuencias jurídicas deben ser incompatibles, no se pueden aplicar las dos a la vez. El ejemplo esquemático que proponen los apuntes es el más claro y directo que te puedas imaginar. ¿Cuál es? Norma 1. Está prohibido importar el producto X. Y norma 2. Está permitido importar el producto X. Vaya. Si ambas normas son válidas, vigentes y se refieren a lo mismo, pues ahí tenemos una antinomia en estado puro. Es que es imposible cumplir las dos simultáneamente. Si un importador trae el producto X, está violando la ley o está ejerciendo un derecho. Me llama la atención el énfasis que ponen los textos en el paso previo, en la interpretación. ¿Por qué es tan importante no saltar directamente a la conclusión de que hay una contradicción? Porque declarar que existe una contradicción insuperable significa que una norma, que es válida y vigente, va a ser descartada, al menos para ese caso concreto. Y eso es algo muy serio en un Estado de Derecho. Es como admitir un fallo en el sistema. Entiendo. Por eso, el protocolo es muy definido. Primero, el jurista intenta una interpretación sistemática, viendo el conjunto, o una teleológica, buscando la finalidad de las normas. Solo si después de ese esfuerzo intelectual la incompatibilidad es absoluta, entonces se reconoce la antinomia y se activan los criterios para resolverla. He entendido. Es el último recurso.
Y es justo ahí donde se pone interesante. Una vez que admitimos el fallo en Matrix, el sistema tiene herramientas para solucionarlo. Son 3 criterios clásicos. Empecemos por el que parece más contundente, la jerarquía. Sin duda es el más potente. El criterio de jerarquía se resume en esa fórmula latina. Lex superior derogat legi inferiori. La norma superior prevalece sobre la inferior. Se basa en la idea de que el sistema legal está estructurado como una pirámide. Una imagen muy visual. ¿Podemos describir esa pirámide? A ver, ¿qué hay en cada piso? Claro, en la cima, en el ático de lujo, está la Constitución. En muchos sistemas, junto a ella está lo que se llama el bloque de constitucionalidad, que puede incluir ciertos tratados de derechos humanos. Ese es el piso superior. Debajo, en un piso muy amplio, están las leyes aprobadas por el Parlamento. Y más abajo, en los sótanos, por así decirlo, encontramos los reglamentos y otros actos administrativos del gobierno. La regla es simple. Una norma de un piso inferior nunca puede contradecir a una de un piso superior. Entonces, si un reglamento del gobierno dice que algo está permitido, pero una ley del Parlamento dice que está prohibido, La ley gana. fin de la discusión. Exacto. Y en el Estado constitucional moderno, esta regla es la viga maestra de todo el edificio. Si una ley, por muy votada que esté, contradice la Constitución, no hay debate que valga. La Constitución prevalece. Es el ancla de todo el sistema. Es la norma suprema. Cualquier norma que choque con ella debe ser o reinterpretada para ser compatible, o inaplicada por los jueces, en el caso concreto, o directamente expulsada del ordenamiento por un tribunal constitucional. Vale, la jerarquía es como el poder de veto definitivo. Pero, ¿qué pasa si 2 normas están al mismo nivel? Digamos, 2 leyes del Parlamento que se contradicen. Ahí la jerarquía no nos sirve de nada. Supongo que necesitamos otra herramienta. Has llegado al siguiente paso lógico. Cuando la jerarquía no resuelve, acudimos al segundo criterio, la especialidad. La fórmula es lex specialis derogat legi generali. La norma especial prevalece sobre la general. ¿Y qué significa eso en la práctica? Pues el supuesto es muy, muy común. Imagina que tienes una norma general que regula una materia de forma amplia. Por ejemplo, los apuntes nos dan uno muy bueno. Todo contrato de alquiler de viviendas se rige por la Ley de Arrendamientos Urbanos. Esa es la regla general. Vale, la norma para todos los alquileres de vivienda. Exacto. Y luego tienes una norma especial que regula un subconjunto de esa materia. Por ejemplo, los contratos de alquiler de temporada o para uso vacacional se rigen por sus propias cláusulas y, supletoriamente, por el Código Civil. Esa segunda norma es más específica. A ver si lo he entendido bien. Entonces, no es que la norma de los alquileres vacacionales mate a la Ley General de Alquileres, no. No, para nada. Es más bien como si dijera, sí, la regla general vale para todos, pero aquí, en este rincón concreto de los alquileres turísticos, tenemos nuestras propias reglas. Esa es la metáfora perfecta. No es una lucha a muerte, es una distribución de tareas. La norma especial no anula la general, simplemente crea una excepción, una regulación más detallada para un ámbito concreto. Ya. La regla general sigue siendo la base para el resto de alquileres de vivienda. Es un criterio fundamental en sistemas con muchas regulaciones sectoriales, derecho laboral, ambiental, financiero. Cada sector tiene sus particularidades y necesita reglas a medida. Entendido. Jerarquía primero, luego especialidad. Pero todavía me puedo imaginar un caso en el que ninguna de las dos funcione. 2 leyes del mismo rango, ninguna más especial que la otra, que simplemente dicen cosas opuestas. Por ejemplo, una ley de 2010 que establece un impuesto de una forma y otra de 2020 que lo establece de otra. Ahí nos queda el tercer criterio. La temporalidad. Correcto. Es el último recurso entre reglas. Lex posterior derogat legi priori. La norma posterior deroga a la anterior. La lógica es que el legislador más reciente ha querido actualizar el régimen, que su voluntad es la que debe prevalecer. El derecho evoluciona. Claro, y la sociedad cambia, por lo que se asume que la ley nueva refleja mejor las necesidades actuales. Vale, la idea de que lo nuevo reemplaza lo viejo parece de sentido común, pero ¿no es un poco peligroso? ¿Podría un gobierno, por ejemplo, aprobar una ley nueva deprisa y corriendo para anular una ley anterior muy consolidada que protegía ciertos derechos simplemente porque es más reciente?
Esa es una preocupación clave y es la razón por la que este criterio tiene límites muy claros y siempre está subordinado a los otros dos. Primero, como ya dijimos, una ley nueva nunca puede contradecir la Constitución. La jerarquía gana siempre. Siempre. Segundo, una ley general nueva no necesariamente deroga una ley especial anterior. Hay mucho debate sobre esto, pero a menudo se entiende que la regulación especial sobrevive si el legislador no dice explícitamente que quiere eliminarla. El criterio temporal funciona, por así decirlo, entre iguales. Normas del mismo rango y del mismo nivel de generalidad. Justo. O sea que tenemos un protocolo de actuación muy claro para el juez o el abogado que se encuentra con este lío, una especie de checklist. Sí, el ensayo lo resume de una forma muy operativa. Primero, siempre la jerarquía. Es la pregunta del millón. ¿Una norma es superior a la otra? Si la respuesta es sí, se acabó la discusión. Vale. Segundo, la especialidad. Si son del mismo rango, una es un caso particular de la otra. Y solo al final, como último desempate, la temporalidad. Si son del mismo rango y generalidad, la más reciente prevalece. Superioridad, especificidad y, por último, novedad. Exacto. Vale, este protocolo de jerarquía, especialidad y tiempo parece un sistema muy ordenado, casi matemático, pero la vida real y el derecho raramente son tan limpios. Me imagino que el sistema se rompe cuando no chocan dos reglas como prohibido y permitido, sino dos ideas enormes. Dos valores. Dos valores, como libertad de prensa y derecho a la intimidad. ¿Qué pasa entonces? Los documentos dedican una buena parte a esto, a lo que llaman colisión de principios. Has puesto el dedo en la llaga. Esa es una de las claves del derecho contemporáneo y la transición a un nivel de complejidad superior. El ordenamiento no solo tiene reglas concretas, como el límite de velocidad es 50 km/h. Claro. También tiene principios: dignidad, igualdad, libertad de expresión, derecho al buen nombre, protección del medio ambiente. Son mandatos más abiertos, son valores que irradian sobre todo el sistema. Y estos principios, por su propia naturaleza, están destinados a chocar constantemente. Constantemente. Y aquí la diferencia con las antinomias de reglas es fundamental. En un choque de reglas, una de las dos es descartada para el caso concreto. Una gana y la otra pierde. Pero en una colisión de principios, ambos siguen siendo válidos. No se declara que la libertad de expresión es inaplicable o que el derecho a la intimidad no cuenta. Son ambos pilares del sistema. Justo. Esto de la ponderación me suena a un auténtico dolor de cabeza para los jueces. Pongamos un caso para entenderlo. Un famoso cantante es fotografiado saliendo de una clínica de rehabilitación. Un periódico quiere publicar la foto y la historia. Tienen la libertad de prensa y el derecho a la información de su lado. Correcto. Él tiene su derecho a la intimidad y al honor. Ambos son derechos fundamentales protegidos por la Constitución. ¿Cómo demonios pondera un juez eso? ¿Saca una balanza? No exactamente una balanza de oro, pero casi. La herramienta que se usa se llama ponderación y a menudo se aplica a través de un test de proporcionalidad. No es una fórmula matemática, es un método de razonamiento. El juez tiene que analizar tres cosas. A ver. Primero, si la medida, publicar la foto, es idónea para conseguir un fin legítimo, que es informar. Segundo, si es necesaria, es decir, si no hay otra forma menos dañina de informar. A lo mejor se puede contar la historia sin publicar la foto del cantante en un momento vulnerable. Ya, entiendo. Y tercero, la proporcionalidad en sentido estricto. Si el beneficio para el interés general de la información supera el daño causado al derecho a la intimidad del individuo. O sea, que no es un todo o nada. El juez podría decir, la noticia es de interés, pero la foto es innecesaria y humillante. Publiquen la información, pero no la foto. Exactamente. Se busca un equilibrio, una solución a medida para el caso concreto. Los criterios clásicos son para reglas, que funcionan como un interruptor de encendido o apagado. La ponderación es para principios, que funcionan más como un ecualizador de sonido, ajustando los niveles de cada uno para que la melodía final suene armoniosa. Queda clarísimo. Ahora bajemos todo esto a la tierra. ¿Qué significa en el mundo real para un juez que tiene una pila de casos, un abogado que prepara una defensa o incluso un policía en la calle? Las implicaciones son enormes y muy prácticas. Para un juez, tener esta caja de herramientas es fundamental. Le da una hoja de ruta clara. Primero interpretar, luego aplicar los criterios en orden: jerarquía, especialidad, temporalidad y, crucialmente, saber distinguir si está ante un conflicto de reglas o una colisión de principios que exige ponderar.
Le da estructura a la decisión. Eso es, le da estructura y método a su decisión, haciendo que no parezca arbitraria. Y para el abogado, que tiene que convencer a ese juez. Para un litigante la diferencia es abismal. Un argumento mediocre es decir, señoría, estas dos normas se contradicen y la mía es la buena. Un argumento sólido es construir la ruta lógica. Señoría, aunque existe esta norma general X, en este caso debe aplicarse la norma especial Y, que además es posterior en el tiempo, y lo más importante, esta solución es la que mejor se ajusta al principio constitucional de... Es demostrar el camino, no solo señalar el destino. Exacto. Y me imagino que también afecta a quienes crean las normas, como la administración. Por supuesto. Para la Administración y sus funcionarios, la implicación es doble. Por un lado, al redactar reglamentos, deben ser proactivos y evitar generar estas contradicciones. Deben mirar hacia arriba, a la ley y a la Constitución. Por otro lado, si se encuentran con una antinomia ya existente al aplicar la ley, deben motivar explícitamente qué criterio usan para resolverla. No pueden elegir la que más les convenga. No pueden simplemente elegir la norma que les conviene en ese momento para sancionar a un ciudadano. Claro, porque gestionar esto mal tiene que tener consecuencias graves. Los textos hablan de inseguridad jurídica, de violar el principio de igualdad. Desde luego, si no hay criterios claros y predecibles, las decisiones se vuelven arbitrarias. Se podría aplicar una norma a un ciudadano y una distinta a otro en un caso idéntico, simplemente porque un funcionario interpretó el conflicto de otra manera. Se pierde la confianza en que la ley es igual para todos. La legitimidad del sistema se erosiona. Totalmente. Hay una analogía en los documentos que me pareció muy buena para describir ese caos. Sí, la del sistema que gestiona mal las antinomias, siendo como una gran empresa sin un manual de políticas coherente, donde cada departamento y cada oficina hace lo que quiere. Genera caos, imprevisibilidad y una profunda sensación de injusticia. La coherencia no es un lujo. No, la coherencia interna del derecho no es un lujo teórico para académicos, es una necesidad práctica para que la gente pueda confiar en las reglas del juego. Entonces, si tuviéramos que resumir la gran idea de este análisis en un par de frases, ¿cuál sería? Pues que las contradicciones normativas son un rasgo inevitable de cualquier sistema legal complejo y vivo, pero no son un callejón sin salida. Existen herramientas lógicas y ordenadas para resolverlas. Los criterios de jerarquía, especialidad y temporalidad, siempre bajo el paraguas protector de la Constitución. ¿Y la ponderación? Y para las tensiones más sutiles entre nuestros grandes valores, como los derechos fundamentales, tenemos la herramienta más sofisticada de la ponderación. Me quedo con una frase final del ensayo que lo resume todo de forma brillante. Cuando las normas se pelean, no gana la que más me guste, sino la que, según jerarquía, especialidad, temporalidad y constitución, tenga el mejor título para gobernar el caso. Es una frase perfecta. Saber demostrar ese título es, al parecer, jugar en la liga alta de la argumentación jurídica. Sin duda. Y esto nos deja con una última reflexión, una pregunta que va un paso más allá. Los documentos se centran brillantemente en cómo los juristas resuelvan estas tensiones una vez que existen, pero cabe preguntarse por el origen del problema. Claro. Si un parlamento produce constantemente leyes que chocan entre sí o con las anteriores, ¿estamos solo ante un desafío técnico para los jueces? ¿O quizá ante el síntoma de un problema político más profundo sobre la calidad, la coherencia y la reflexión con la que se legisla en primer lugar?